Sesión ordinaria de Pleno del Tribunal Constitucional. Martes 3 de noviembre de 2020. Vista conjunta de causas. Primer grupo. Requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto al artículo 1, inciso 2 de la Ley 18.216 y el artículo 17, letra B, inciso 2 de la Ley 17.798, correspondiente a los roles 90-92, 91-68, 91-69, 91-70, 91-82, 91-89, 91-95, 92-09, 92-11, 92-16, 92-18, 92-20, 92-27, 92-28, 92-36, 92-40, 92-42, 92-43, 92-45, 92-50, 92-52, 92-54, 92-55, 92-59, 92-60, 92-63, 92-67, 92-68 y 92-70. Tiene la palabra el relator, don José Francisco Leyton. Muchas gracias, señora presidenta. De conformidad con el auto acordado sobre vista de causas de este tribunal, certifico que se encuentra sesionando por vía remota el Pleno del Tribunal Constitucional, integrado por la totalidad de sus señoras y señores ministros. La vista conjunta de causas del día de hoy ha sido llamada para pronunciarse respecto de impugnaciones al artículo 1, inciso 2 de la Ley 18.216, en cuanto imposibilita el acceso a penas sustitutivas, entre otros delitos, a las personas que sean condenadas por diversos tipos penales que contempla la Ley de Control de Armas. En conjunto con lo anterior, la disposición del artículo 17b de la Ley 17.798 en cuanto a su turno imposibilita la aplicación de los artículos 65 a 69 del Código Penal para la determinación concreta de la pena. En cuanto al conflicto constitucional, todos los actores señalan que de aplicarse esta normativa en cada una de las gestiones pendientes de naturaleza penal que se siguen en su contra, se producirían resultados contrarios a la Constitución desde los artículos 1, 5, inciso 2 y 19 numerales 2 y 3, inciso 6, en cuanto se contravienen los principios de dignidad humana, de proporcionalidad de las penas y de debido proceso en cuanto al concepto de justo y racional procedimiento. Respecto de las características de las gestiones pendientes, estas pueden agruparse en 3 instancias en que se encuentran dichas gestiones pendientes. Se encuentran en etapa investigativa, habiendo sido formalizados los requirentes, encontrándose vigente la indagatoria fiscal, las causas de tabla números 2, 6, 8, 10, 11, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 26, 27 y 28. Se encuentran por su parte presentada acusación por el Ministerio Público, encontrándose pendiente a la fecha de ser deducidos los requerimientos, audiencia de preparación de juicio oral, las causas 1, 5, 7, 9, 12, 13, 14, 17, 19, 25 y 29. Por su parte, se encuentran ya remitidos los antecedentes a Tribunal de Juicio Oral en lo penal, encontrándose pendiente la realización en sí del juicio, las causas 3 y 4. En lo que respecta a causas 18 y 24 de tabla, esto es roles 9243 y 9259, los requirentes han formulado desistimiento de sus liberos de inaplicabilidad, otorgándose los traslados de rigor. Declarados admisibles todos los requerimientos y confiriéndose el traslado a todas las partes de las gestiones pendientes y a los órganos constitucionales interesados, el Ministerio Público formula oposición respecto de la impugnación al artículo 1, inciso 2 de la Ley 18.216 en causas 1, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 17, 18, 25, 28 y 29. Señala en todos estos casos el persecutor penal público que, dada la cuantía de la imputación fiscal dirigida a los actores, se les imposibilitará el acceso a pena sustitutiva, dado que no cumplirán con el requisito de encontrarse bajo un rango penal de los 5 años de presidio menor en su grado máximo, por lo tanto incumplen a dicho efecto con uno de los requisitos legales para obtener pena sustitutiva. Y finalmente, en causa 25, es el Ministerio del Interior y Seguridad Pública el que solicita sea rechazada la impugnación a dicha norma de la Ley 18.216 en cuanto al requirente expone ha sido formalizado y acusado por delito de tráfico ilegal de armas, cuyo presupuesto fáctico constituye una conducta sumamente grave atendida a su especial idoneidad para afectar el orden y la seguridad pública. Es todo, señora presidenta. Gracias. Por la Defensoría Penal Pública, el rol 91-94 y hasta por 10 minutos, tiene la palabra Sebastián Undurraga.
Muchas gracias, señora presidenta. Con su autorización y la venia de este excelentísimo tribunal, alega la Defensoría Penal Pública en representación de don Alexis Antonio Durán Lecaros. Solicitamos desde ya se acoja el presente requerimiento de inaplicabilidad en contra del artículo primero, inciso segundo de la ley 18.216, básicamente porque entendemos que la aplicación, en este caso concreto, de este precepto legal supone una vulneración a lo dispuesto en los artículos primero y los artículos 19, números 2 y 3 de la Constitución Política de la República, al transgredirse el principio de dignidad humana, de proporcionalidad en la imposición de las penas y también el debido proceso como manifestación de un procedimiento que debe ser racional, pero también debe ser justo. Excelentísimo Tribunal, hago presente como cuestión preliminar que nos hemos desistido de nuestra impugnación respecto del artículo 17b, inciso segundo de la ley 17.798 sobre control de armas en esta causa en particular, básicamente en atención al principio de economía procesal y teniendo en consideración que su señoría excelentísima ya en una robusta y asentadísima línea jurisprudencial viene rechazando hace bastante tiempo los requerimientos que impugnan esta norma, y también actualmente tenemos sentencias que declaran derechamente inadmisibles los requerimientos en contra de esta norma, en particular los roles 94, 52 y 94, 91. Es por ese motivo que nos hemos desistido de ese acápite de la impugnación. Su señoría excelentísima, mi representado fue formalizado por hechos que datan del 15 de noviembre del año 2019, aproximadamente a las 19 horas. Él se encontraba en calle, en avenida Vicuña Maquena, casi en esquina con calle Carabineros de Chile, en el contexto de una manifestación que se estaba llevando a cabo en ese lugar. Esta acusación fiscal se dirige en contra de dos personas, dos coimputados, y explico única y exclusivamente los hechos que dicen relación con mi representado. Y básicamente él fue sorprendido y divisado por funcionarios de Carabineros de Chile elaborando artefactos incendiarios en base a unas botellas de vidrio y benzina blanca, las comúnmente conocidas como bombas Molotov. Es relevante, excelentísimo tribunal, señalar que esta acusación fiscal escinde claramente las conductas desplegadas por los dos coimputados, y a mi representado se le imputa única y exclusivamente la fabricación de estos artefactos de carácter incendiario, pero de bajo poder expansivo. Y por esos hechos, el Ministerio Público solicita se le imponga a mi representado una pena de 4 años de presidio, básicamente subsumiendo estos hechos en la figura típica del artículo 10º, inciso segundo, de la ley sobre control de armas. Excelentísimo tribunal, actualmente esta causa se encuentra en etapa de audiencia de preparación de juicio oral, la que ya inició el día 28 de octubre y se ha reprogramado su continuación para el día 9 de noviembre. Existe oposición del Ministerio Público en atención a una prognosis abstracta de pena. Realmente no comprendemos esta oposición del Ministerio Público en la medida en que es el propio persecutor fiscal el que solicita que a mi representado se le imponga una pena de 4 años de presidio. Por lo tanto, no puede superar ese margen mínimo de carácter objetivo que exige la ley 18.216 para efecto de poder imponer una sustitutiva, esto es los 5 años de presidio. Su señoría excelentísima, aquí tampoco existió en el desarrollo de estos hechos por parte de mi representado ninguna lesión a un bien jurídico, no se lesionó a ningún funcionario de Carabineros de Chile, tampoco existieron daños a la propiedad privada ni tampoco a la propiedad pública. Respecto del fondo, señoría excelentísima, nos estamos a las dos líneas jurisprudenciales ya bastante asentadas en las sentencias de su señoría excelentísima, básicamente en atención al principio de reinserción social y al uso racional de las penas privativas de libertad, y esta segunda línea que dice relación con el principio de proporcionalidad en la imposición de las penas. Finalmente, su señoría excelentísima, hago presente algunas circunstancias particulares del requirente en atención a los peritajes sociales y psicológicos que hemos acompañado en este expediente constitucional. El peritaje social da cuenta de que mi representado es un muchacho de 20 años con un arraigo social integral, apoyo familiar en su grupo de origen y una serie de recursos protectores. Su madre tiene 39 años, es asesora del hogar, tiene un grupo familiar estable y consolidado, apoyo integral absoluto en esta compleja situación judicial. Mi representado tiene formación académica, cursó estudios técnicos en el INACAP y sus estudios profesionales debieron quedar congelados en atención a problemas económicos para poder seguir costeándolos. Por ese mismo motivo, mi representado ha tenido una vasta experiencia laboral desde sus 15 años trabajando en
distintos rubros, lo que le ha permitido cubrir sus necesidades básicas y apoyar económicamente a los ingresos del hogar. También da cuenta este informe que no tiene ningún contacto criminógeno y se verifican los 3 elementos protectores más importantes para efecto de afirmar la plausibilidad en su reinserción social, es decir, arraigo familiar, arraigo social y finalmente arraigo laboral. El peritaje psicológico da cuenta que no existe ninguna alteración o déficit cognitivo, no hay ningún trastorno mental o intelectual, tampoco hay problemas de adicción ni consumo problemático de drogas, bajísimo compromiso delictual, y la mantención del imputado en encierro total hace difícil su proceso de reinserción social, verificándose algunos efectos iatrogénicos, es decir, efectos secundarios adversos que se habrían ya comenzado a manifestar en el largo periodo de tiempo que estuvo mi representado en prisión preventiva. El eventual desarrollo de conductas psicopáticas, indiferencia afectiva, cuadros depresivos, pérdida de la individualidad y la autonomía, y además se favorece con este encierro prolongado la impulsividad y la intolerancia a la frustración. Hago presente, y con esto termino, señora presidenta, que mi representado estuvo 158 días sometido a la cautelar de prisión preventiva, más 193 días con un arresto domiciliario total, es decir, en total 351 días que ella lleva con privación absoluta de su libertad. Su señoría excelentísima, es por estos motivos que solicito se acoja en todas sus partes el requerimiento de inaplicabilidad y se declare inaplicable por inconstitucional el artículo 1º, inciso 2 de la ley 18.216. Eso es todo, señora presidenta. Gracias. Por el requirente, en causa rol 9218 y hasta por 5 minutos, tiene la palabra doña Aranza Astorquiza. Hola, muchas gracias, señor presidente, por la venia. Señora abogada, queremos ver su rostro completo. Ah, perdón, ahí sí. Ahí sí. Tiene la Muchas palabra. gracias. Con la venia de este excelentísimo tribunal, comparece la abogada Aranza Astorquiza Tavilo en representación de don Cristian Valenzuela Leiva, requirente de esta causa. Señoría excelentísima, vengo a solicitar se acoja el presente requerimiento y en definitiva se declare inaplicable el caso concreto el artículo 1 de la ley 18.216 y respecto al artículo 17b, inciso segundo de la ley 17.798, ley de armas, nos vamos a desistir por motivos de economía procesal, mismos fundamentos ya expuestos por el colega anterior. Así, su señoría, porque consideramos que el juicio de esta defensa sería inconstitucional por vulnerar los principios de igualdad, proporcionalidad y racionalidad contenidos en nuestra Constitución Política de la República, según los argumentos ya indicados en el requerimiento, que por razones de tiempo, señoría, solicito que tenga como parte integrante de este alegato. En esta vista de la causa, además de argumentar la inconstitucionalidad de los preceptos impugnados, debo hacerme cargo de lo expuesto por el ente persecutor en razón de que exige que el requerimiento presentado por esta parte sea rechazado en su totalidad, atendido principalmente a las penas que arriesga mi representado. Efectivamente, mi representado es formalizado por 3 delitos, por un delito de tráfico, por delito de cultivo y por porte ilegal de armas, su señoría excelentísima. Sé que estas probablemente son alegaciones de fondo, deberían hacerse en la instancia procesal y judicial correspondiente, pero es necesario mencionar algunas cosas relevantes acá con el fin de que puedan entender la urgente necesidad de que acojan este requerimiento. Para ello hay que tener en consideración lo siguiente: la aplicación de la ley 18.216 se efectúa una vez que las penas han sido impuestas en forma concreta y no en abstracta, que en principio podrían arriesgar a una persona sometida a un proceso penal, su señoría excelentísima, que mi representado aún no ampara el principio de presunción de inocencia consagrado en el artículo 4 del Código Procesal Penal. Así las cosas, su señoría excelentísima, bien podría ocurrir durante el desarrollo del juicio oral que esta defensa logre demostrar su teoría del caso y obtener la absolución de mi representado respecto de todos los delitos que imputa el Ministerio Público el día de hoy. Que además hay que tener en consideración que mi representado goza de una atenuante de carácter objetiva contemplada en el artículo 11, número 6 del Código Penal, esto irreprochable conducta anterior, y que esta magistratura en diversas sentencias ha fallado a favor de los requirentes, no tomando en consideración la pena en abstracto, toda vez que durante la tramitación del procedimiento las circunstancias podrían variar, por lo que no se puede dejar a nadie en indefensión de algo de lo que no se tiene certeza, su señoría excelentísima. En virtud de ello es que consideramos que se vulnera el principio de discriminación e igualdad ante la ley, consagrado en el artículo 19, número 2, en la parte que dice que nadie puede ser objeto de discriminaciones arbitrarias,
Aquí estamos ante una vulneración directa de dicho principio, ya que se está teniendo un tratamiento distinto frente a personas que se encuentran en la misma condición, su señoría excelentísima. Así, por ejemplo, delitos de igual o mayor gravedad que tienen aparejadas sanciones incluso más altas, o bien iguales, pueden optar a pena sustitutiva. En cuanto al principio de racionalidad y proporcionalidad, hay delitos que pueden acceder a pena sustitutiva que son castigadas con penas contenidas en la ley de armas, su señoría. En razón de todo lo anteriormente expuesto, esta parte solicita a vuestras señorías excelentísimas acoger el requerimiento y, en definitiva, declarar inaplicable por inconstitucionalidad el artículo 1, inciso segundo de la ley 18.216. Muchas gracias. Gracias a usted. Por el requirente, en causa rol 9216 y hasta por 5 minutos, tiene la palabra don Andrés Villablanca. Muy buen día, señoría excelentísima. Con vuestra venia y en mi calidad de abogado defensor privado de Manuel Tuchie Guamán, comparezco en este requerimiento solicitando la inaplicabilidad del inciso segundo del artículo primero de la ley 18.216. Debo señalar como cosa preliminar que esta causa se encuentra o se enmarca dentro de lo que es el primer grupo de causas aludidas por el relator don José Francisco. En segundo lugar, no contamos con oposición del Ministerio Público, evidentemente porque la prognosis de pena hace aplicable lo que sería eventualmente una pena de carácter sustitutiva. Dicho aquello, debo señalar que la aplicación del inciso segundo del artículo primero de la ley 18.216 trae aparejado problemas de constitucionalidad en la aplicación de la pena que probablemente pueda o que pretende el Ministerio Público en relación a mi defendido. Se vulnera con ello lo que es la dignidad humana, la proporcionalidad de las penas y el debido proceso. Específicamente la dignidad humana por lo dispuesto en el artículo 19, número 2, número 3, la igualdad ante la ley, y también la igualdad en la protección de la ley, esto es el debido proceso. Esto dice relación con una vulneración a lo que es la racionalidad y la justicia que eventualmente se imparta en la sentencia al privarle al sentenciador poder determinar una pena sustitutiva para mi representado, ya que esta ley presenta el vicio que ya he señalado. La proporcionalidad de la pena considero que no se presentaría en este caso, estaría vedada de darse una pena de carácter proporcional, precisamente porque estamos acá enfrente de un delito, que es un delito de peligro, en este caso un delito de peligro abstracto contra lo que son los delitos de lesión. En los delitos de lesión hay evidentemente un atentado palmario a un bien jurídico protegido. Sin embargo, en este caso particular no hay un atentado palmario a un bien jurídico protegido, sino que es más bien un peligro en el cual se coloca al poder del Estado para determinar la proscripción de cierta tenencia de armas. Por eso que la pena que proporcionalmente puede ser aplicada a mi representado va a vulnerar lo que es constitucionalmente la igualdad ante la ley, precisamente porque no hay no se permitiría en este juego de normas la aplicación de una pena de carácter sustitutiva. En segundo lugar, creemos que el cercenamiento de esta facultad de aplicar una pena sustitutiva también huelga la justicia en el caso concreto, puesto que mi representado, que es una persona de 33 años de edad, posee un arraigo social medianamente demostrado en este sentido, puesto que se han acompañado a vuestro excelentísimo tribunal la copia del título profesional que cuenta o que posee mi representado, quien es un ingeniero en computación e informática, quien está titulado desde el año 2014. Coincidentemente, también desde el año 2014 se ha acompañado un certificado del Registro Nacional del Servicio de Transporte Público de Pasajeros, en donde se acredita que él está inscrito, o el vehículo de él está inscrito para desempeñar transporte público de pasajeros, y un certificado de afiliación al sindicato de taxis del aeropuerto de Santiago, que es en donde se desempeña. Esto es, posee dos medios de sustento de vida, un taxi para poder desarrollar transporte de turismo, y también es ingeniero en computación. Por lo tanto, el arraigo en este tipo social es un arraigo de carácter firme. Por lo tanto, creemos que eventualmente pudiese ser plausible la inaplicabilidad para el caso concreto. En este caso, en tercer lugar, consideramos que
hay situaciones en las cuales la ley misma se ha puesto en la posibilidad de conceder penas sustitutivas para delitos, en los cuales existen mayores sanciones o castigos penales, lo mismo que señala el inciso segundo de la ley 18.216, en contraposición con la de mi representado, que con los antecedentes ya expuestos podría eventualmente obtener alguna pena sustitutiva si es que se aplica o se declara inaplicable para su caso concreto la ley 18.216 en su inciso segundo del artículo primero. Es todo, señoría. Muchas gracias. Por el requerente, en causa rol 9236 y hasta por 5 minutos, tiene la palabra don Dalton Castro. Su micrófono. Su micrófono. Tiene la palabra. Buenos días, señor presidente. Con la venia de su señoría excelentísima, vengo a alegar por el requerente don Omar Andrés Castro Poblete, solicitando se declare la inaplicabilidad por inconstitucionalidad en contra del artículo primero, inciso segundo de la ley 18.216 y el artículo 17, letra B, inciso segundo de la ley número 17.798, para que no sean aplicables por cuanto la aplicación concreta de estos preceptos legales en contra de mí representado por el presunto delito de porte ilegal de arma de fuego contemplado en el inciso primero del artículo 9 de la ley número 17.798, infringe el artículo primero y 19, numerales 2 y 3 de la Carta Fundamental, artículos 1.1 y 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos y los artículos 2.1 y 26 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles. Sin perjuicio, ¿cierto?, de la presentación que ya se realizó en el requerimiento, es importante hacer presente un punto de suma relevancia, como es la oportunidad de la presentación, que tiene directa relación, ¿cierto?, con la gestión pendiente. En cuanto a la oportunidad de requerimiento, se ha razonado por parte de esta defensa en el sentido de estimar la necesidad de presentar el actual requerimiento de los preceptos del artículo 1, inciso segundo de la ley 18.216 y el artículo 17, letra B, inciso segundo de la ley 17.798, y se disponga que no sean aplicables en la actual etapa de tramitación, en la que no existe condena en contra de mi representado. Esto, ¿cierto?, por los siguientes fundamentos. Durante la etapa de investigación se realiza por parte de la defensa del Ministerio Público una negociación de formas distintas a una sentencia definitiva, que una de las formas de poner término, como por ejemplo el juicio abreviado, se debería contar, ¿cierto?, con la autorización o la aprobación previa del fiscal regional. Así resulta, ¿cierto?, todo indispensable poder tener certeza de la aplicación de los preceptos, que ya importan directamente dos puntos esenciales a someter, ¿cierto?, como es el monto de la pena y la posibilidad cierta de su sustitución por alguna de las establecidas en la ley 18.216. Lo anterior, ¿cierto?, debido a que la justa pretensión de esta defensa en la rebaja de la pena, el imputado tiene una irreprochable conducta anterior, del artículo 11, número 6, y al aceptar un abreviado, ¿cierto?, la experiencia indica que además se le concede la contenida del artículo 11, número 9 de la colaboración, lo que radicaría en la pena de prisión menor en su grado medio, lo que jamás, ¿cierto?, podría ser sometido a la aprobación previa del fiscal regional al aplicarse el marco rígido establecido en el artículo 17, letra B, inciso segundo de la ley 17.798, cuya declaración se solicita. Otro tanto sucede con el artículo primero, inciso segundo de la ley 18.216, que el prohibir de forma expresa la sustitución de la pena por aquella establecida en la ley 18.216 obliga al imputado con irreprochable conducta previa a aceptar un procedimiento abreviado con penas de cumplimiento efectivo, con solo la mera expectativa que el precepto sea declarado inconstitucional, con posterioridad por vuestro excelentísimo tribunal. En caso contrario, como hemos señalado, de estimarse que la etapa procesal en que nos encontramos resulta temprana, deja esta defensa y por ende al propio imputado en la imposibilidad de sopesar estos dos factores esenciales al momento de aceptar o no un procedimiento abreviado, y en definitiva convertirlo en la más absoluta incertidumbre respecto del monto de la pena y la forma de su cumplimiento. Una breve síntesis de la gestión pendiente en que inicia el presente requerimiento. Mi representado, ¿cierto?, en circunstancias que el día 9 de mayo, siendo las 5:30 horas, conducía un vehículo, protagonizó un accidente de tránsito, ¿cierto?, colisionando por la parte posterior a otro vehículo. En ese momento iba conduciendo en estado de ebriedad, encontrándose 1,95 gramos de alcohol por litro de sangre.
Posterior a eso, Carabineros hizo un registro del vehículo encontrando en el interior, debajo de uno de los asientos, un arma de fuego apto para el disparo, color plateado, con empuñadura color plástico, color blanco, ya sin marca ni modelo, calibre 25, sin contar con el imputado con la inscripción de la referida arma ni tampoco con la autorización, ambas legales. Ya, es preciso, el armamento fue encontrado sin cartuchos. Ya, el contexto de esto, para ilustrar más a su señoría excelentísima, era un armamento de propiedad de su padre, era más bien un tema afectivo, un arma que no estaba siendo usada, la iban cambiando de domicilio, hace poco habían sufrido un robo en su casa y la iban a cambiar de domicilio, y por eso es que fue encontrada esa arma ahí. Como repito, ni representado, ¿cierto?, es un funcionario público, tiene arraigo social, familiar, 17 años de servicio, 37 años de edad, por lo tanto, una hoja de vida intachable como funcionario público. Fue el azar, ¿cierto?, que le pasó una mala jugada en lo sucedido aquel día. ¿Ya? Los preceptos legales, ¿cierto?, impugnados no han sido declarados conformes a la Constitución por el Tribunal Constitucional, sea ejerciendo el control preventivo o conociendo de un requerimiento. Normas constitucionales y de tratados internacionales, forma en que la aplicación de las normas legales cuestionadas en el caso concreto infringe las disposiciones constitucionales y tratados internacionales, ¿cierto? Como son, por ejemplo, el que ampara el principio de la no discriminación y la igualdad ante la ley. En el tipo penal que fue formalizado y presentado, el bien jurídico protegido es el orden público, y dicha figura está estructurada como un delito de peligro abstracto, es decir, basta con la peligrosidad de la conducta escrita por el legislador. No obstante lo anterior, solo los autores del delito consumado previsto en el inciso primero del artículo 9 de la ley 7.798 no pueden acceder a la pena sustitutiva de la libertad vigilada intensiva, ni beneficiarse de las reglas de determinación de pena establecidas en los artículos 65-69 del Código Penal, lo que configura claramente una diferencia de trato entre personas que se encuentran en una situación similar. La aplicación de los preceptos legales impugnados consolida en el caso concreto una situación evidente de arbitrariedad, pues se desconocen los fundamentos razonables y objetivos que tuvo el legislador para que mi representado, de ser condenado, no pueda acceder a la pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva de cumplir los requisitos establecidos en los artículos 15 y 15 bis de la ley 18.216, o que el juez de fondo, ¿cierto?, pueda, de fondo, para determinar el quantum de la pena eventual, de la eventual pena que eventualmente se le aplique, no puede tomar en consideración los artículos 65-69 del Código Penal. En el ámbito del requisito de la idoneidad, exige que tanto el injusto como la consecuencia jurídica sean aptos para alcanzar la protección del bien jurídico o los bienes de la pena. De esta forma, no solo deberá afirmarse la idoneidad respecto a la conducta prohibida, sino que también respecto a la pena con que se quiere evitar su realización. Por todo lo señalado, bueno, nada más que solicitar a su señora excelentísima declarar inaplicable los preceptos legales ya tenidos en cuenta en este requerimiento, señora presidenta. Gracias. Por el requerente, en causa rol 9242, ya está por 5 minutos. Buenos días, su señoría, señora presidenta, señores ministros. Voy a solicitar se declare inaplicable el precepto legal de la ley 18.16, el artículo 2º, inciso final, en razón de los siguientes fundamentos. En primer lugar, voy a solicitar se dé por expresamente reproducido lo ya señalado por el señor relator. Por otra parte, se encuentra debidamente reseñado ya los preceptos legales, etcétera, dentro de lo que es el propio requerimiento, haciéndome cargo derechamente de lo que habría sido eventualmente o de lo que fue la contestación por parte del Ministerio Público en esta causa. Es una de las que el Ministerio Público contesta. Y la contestación se refiere básicamente a la posibilidad de que mi representado no pueda acceder a una pena sustitutiva por el número de delitos. En ese sentido, su señoría, señalar que mi representado no tiene antecedentes anteriores, tiene irreprochable conducta anterior y fue formalizado por
por 4 delitos. Primero, porte de arma de fuego. Segundo, porte de municiones. Tercero, receptación. Cuarto, microtráfico. Bien, su señoría. Respecto del punto del porte de arma de fuego, nosotros no tenemos discusión. De hecho, se acompañó en su oportunidad en el requerimiento un documento que dice relación con un acuerdo previo con el fiscal titular de la causa para efectos de subsumir el delito de porte de municiones en el arma, porque las municiones se encontraban precisamente dentro del arma, y la receptación, que era respecto del arma, igualmente se subsumiría dentro de lo que es el delito de porte de arma de 3 años y 1 día. Por lo tanto, en un eventual procedimiento abreviado, que es lo que nos está ofreciendo el Ministerio Público en este minuto, sería condenado mi representado por 2 delitos, porte de arma y microtráfico. En ambos casos, o sea, en este caso, entendemos que la pena que se arriesga es una pena que podría ser sustitutiva de la ley 1816, por lo tanto, la inaplicabilidad del precepto legal es relevante para nosotros, porque ante un eventual procedimiento abreviado, entonces, la pena se podría cumplir de manera sustitutiva. No entendemos, en definitiva, la contestación por parte del Ministerio Público, existiendo un acuerdo previo, y ese acuerdo además ya se ha acompañado debidamente en el requerimiento. Por último, su señoría, sin hacer más prognosis en cuanto a la pena probable, o sí lo voy a hacer brevemente, su señoría, en el evento en que fuera condenado por el delito de porte de armas, porte de municiones, 541 días, y receptación de especie, que sería el arma, más el microtráfico, como no tiene antecedentes anteriores, sería 61 días, y por lo tanto, en la sumatoria de estas penas, igualmente mi representado podría acceder a una pena sustitutiva. Sin embargo, como le digo a los señores ministros, señora presidenta, en esta causa, lo cierto es que el Ministerio Público si bien es cierto formulada acusación, también nos ha ofrecido el procedimiento abreviado. Por los motivos anteriormente expuestos, que solicito a su señoría se declare inaplicable el precepto legal impugnado, de acuerdo a todos los antecedentes expuestos. Eso es todo. Gracias. Por el requerente, en causa rol 9250, y hasta por 5 minutos, tiene la palabra don Sergio González. Muchas gracias, señora presidenta. Con su autorización o venia, alego en representación del requerente anunciado en la causa número 20 de la tabla del día de hoy, Juan Pablo Railén Silva. Excelentísimo Tribunal, esta defensa interpuso requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de Perdón, es intermitente su audio. ¿Puede empezar nuevamente, por favor? Muchas gracias, señora presidenta. Con su autorización o venia, alego en representación del requerente anunciado en causa número 20 de la tabla del día de hoy, Juan Pablo Railén Silva. Excelentísimo Tribunal, esta defensa interpuso requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 1, inciso 2 de la ley 18.216, en lo que dice relación con su aplicación en la causa RIT 7706-2020, seguida en contra de mi representado ante el cuarto juzgado de garantía de Santiago. Toda vez que va a ser aplicable lo previsto en dicha norma, se producirían efectos contrarios a nuestra Constitución, particularmente en lo previsto en el artículo 19, número 2 y 3, razón por la cual solicito desde ya se sirva a acoger este presente requerimiento. El día de hoy, excelentísimo Tribunal, queremos discutir derecho y en ese sentido también, sin necesidad de entrar en materias propias del fondo del asunto, es necesario efectuar ciertas consideraciones preliminares. Mi representado, señorías, excelentísimas, fue formalizado el día 17 de agosto del año en curso como autor de los delitos de porte ilegal de arma de fuego y municiones, estimado como un solo delito, y por la infracción contra la salud pública, contenida en el artículo 318 del Código Penal, que se encuentra actualmente en libertad, excelentísimo Tribunal. Mi representado goza de una atenuante objetiva de responsabilidad penal y reprochable conducta anterior, contenida en el artículo 11, número 6 del Código Penal. En razón de lo anterior es que también debe necesariamente tenerse en consideración que ante un eventual escenario de condena y teniendo en consideración la pena probable a aplicar ante este eventual escenario de condena, por el delito de porte ilegal de arma de fuego y municiones, se puede imponer la pena de 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo, y por la infracción al artículo 318 la pena de
multa, particularmente 6 unidades tributarias mensuales. Y en ese sentido queda de manifiesto que la sumatoria de las mismas no excede de 5 años exigidos por la ley para la concesión de penas sustitutivas, ya sea que esta causa termine mediante un procedimiento abreviado o mediante un juicio oral. Excelentísimo Tribunal, en nuestro concepto se vulneran los principios de igualdad ante la ley, proporcionalidad de las penas, no discriminación y, por cierto, también el debido proceso en su vertiente del derecho a un proceso racional y justo, teniendo en especial consideración el fin especial positivo de la Ley 18.216, cuyo espíritu dice relación con el proceso de reinserción social de las personas condenadas. Estimamos como defensa que ser aplicable lo previsto en la norma que se impugna, coarta las posibilidades del juez de conceder penas sustitutivas, más aún si se cumplen los requisitos exigidos para ello. El cumplimiento efectivo de esta pena importa necesariamente un contagio criminógeno, favorece, por cierto, la comisión de nuevos delitos, aun cuando se trate de condenas de relativamente corta data. Es también una invitación a mantenerse en la carrera delictiva y se le priva, por cierto, de su derecho a reinsertarse en la sociedad mediante las vías lícitas. Estimamos también que una forma de cumplimiento restringido y de carácter efectivo importa necesariamente una discriminación carente de razón si se compara con otros delitos que tienen por ley asignada penas más altas o más elevadas, como el homicidio frustrado, el tráfico ilícito de droga, y respecto de las cuales nuestro legislador no prohíbe la concesión de penas sustitutivas. Por otra parte, excelentísimos señores, debe existir una necesaria correspondencia entre la gravedad del hecho cometido y la reacción del disponiente estatal, materializada particularmente en la proporcionalidad, en cuanto a la medida cautelar, la eventual pena a imponer en caso de condena y a su forma de cumplimiento, que es la discusión que nos convoca el día de hoy. Cabe hacer presente que el Ministerio Público no dedujo oposición al presente requerimiento. Y en ese sentido es que, ya lo ha dicho vuestro excelentísimo tribunal, las penas sustitutivas son penas, no son beneficios, no es sinónimo de impunidad, y en ese sentido está también de más decir o de más señalar que esta defensa cuenta con todo y cada uno de los antecedentes necesarios que justifican el arraigo familiar, social y laboral de mi representado. En virtud de todo lo anteriormente expuesto, excelentísimo tribunal, solicito se acoja el presente requerimiento de inaplicabilidad en todas sus partes, declarando que la norma impugnada no será aplicable al caso concreto por ser inconstitucional. Eso es todo, señora presidenta. Muchas gracias. Gracias a usted. Por el requerente, en causa rol 9254 y hasta por 5 minutos, tiene la palabra don Juan Salvo. Su micrófono. Con su venia, señoría, doy comienzo a mi alegación en representación del requiriente Mario Marcelo Carte Herrera, solicitando de vuestras señorías tengan a bien acoger el presente requerimiento y declarar inaplicable el inciso segundo del artículo primero de la ley 18.216. En lo concreto, el imputado se encuentra formalizado por el siguiente hecho, señorías. El 5 de julio del año 2020, en horas de la madrugada, alrededor de las 23 horas, encontrándose el país en estado de excepción constitucional, fueron sorprendidos los imputados Ariel Cariqueo Romero, Matías Carte Herrera y Mario Marcelo Carte Herrera en la vía pública pasaje barómetro número 966, comuna de Puente Alto, a bordo del vehículo marca Kia. En su poder, manteniendo en su poder el imputado Mario Marcelo Carte Herrera un arma de fuego tipo pistola, fogueo adaptada para disparo, marca Solari, calibre 9 milímetros, color negro, en cuyo interior mantenía un cargador con 11 cartuchos marca CBC, calibre 9 milímetros. Se encontró en poder del imputado Ariel Cariqueo, que conducía el vehículo un monedero contenedor de 48 papeles de color blanco, que arrojó coloración positiva a la presencia de clorhidrato de cocaína. Encontró al imputado Matías Carte Herrera un monedero color plateado de 6 envoltorios a la presencia de clorhidrato de cocaína 9 gramos, 88 miligramos. Se formalizó en consecuencia a Mario Carte Herrera por el delito porte ilegal de arma de fuego y tenencia o porte de munición y atentado contra la salud pública, el artículo 318. En cambio, a los otros dos coimputados se les formalizó por el artículo 4 de la ley 20.000, más el artículo 318 ya citado. Con fecha se acompañó al requerimiento solicitud de procedimiento abreviado respecto a los 3 imputados en cuestión, el cual se celebró con fecha 22 de septiembre, pero solo respecto de los otros 2 coimputados, vale decir Matías Carte y Ariel Cariqueo, que eran formalizados por la ley, el artículo 4 de la ley 20.000, siendo condenados a penas sustitutivas de la ley 18.216. No se pudo proceder respecto de mi representado en atención a que se encuentra formalizado por el delito de porte de armas.
Lo anterior contraviene, a juicio de esta defensa, el valor fundamental de la dignidad humana que consagra la Constitución, que es anterior a cualquier cosa. De él se colige el principio de humanidad que inspira la Constitución y que se traduce en que la acción del Estado no debe propender a infringir el mal por sí mismo o el mero sufrimiento de los condenados o a personas que han sido condenadas por algún delito. Lo anterior se traduce en que existe la aplicación de las penas sustitutivas que contempla la ley 18.216, no sinónimo de impunidad, son efectivamente penas y tienden a la reinserción social de aquellos imputados que no registran antecedentes, como el caso de Mario Marcelo Carte Herrera, quien a sus 31 años de edad goza de irreprochable conducta anterior, no tiene detenciones previas, tiene un domicilio conocido y una familia que atender. Lo anterior, como señalé, y siguiendo la línea argumentativa, afecta al principio de proporcionalidad garantizado en el artículo 19, número 3 de la Constitución, que establece un estándar de racionalidad y justicia a las penas, en cuanto al quantum de las penas. Como señalé, existía una gestión pendiente, que es el abreviado que ofreció el Ministerio Público y que ya se materializó respecto a los otros coimputados. En el orden del arraigo familiar y social de Mario, se acompañó un informe social que se evacuó por una asistente social que da cuenta de este arraigo familiar y social. De hecho, tiene una iniciación de actividad laboral temprana, a los 16 años, tiene inicio de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos, no tiene contacto criminógeno, por lo que en el caso concreto sería viable una pena sustitutiva en su caso. Y en esto concluyo mi alegato solicitando se acoja el presente requerimiento con su venia, señoría. Gracias. A Por el usted, señoría. requerente, en causa rol 9255, y hasta por 5 minutos, tiene la palabra don Juan Pozo. Buenos días, su señoría excelentísima, con la venia de vuestro tribunal. Doy inicio a mi alegato por el recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 1, inciso 2 de la ley 18.216 a favor de don Alexis Marcelo Vergara Chanqueo. Don Alexis Vergara Chanqueo se encuentra actualmente en calidad de diputado en la causa RIT 111-2020, RUT 2054-8007-9, seguida ante el Juzgado de Letras y Garantía de la Comuna de Putaendo, donde se le imputan los siguientes hechos, su señoría. Con fecha 1 de junio del año 2020, aproximadamente las 0:10 horas de la madrugada, en el sector de la población La Esperanza, sector de Granaya de la Comuna de Putaendo, Carabineros de Chile, con la finalidad de verificar el procedimiento, un grupo de individuos transitando por la vía pública, portando uno de ellos, al parecer, un arma de fuego. Una vez en el lugar, por personal policial, logró detectar un grupo de 3 individuos, los cuales al momento de ser fiscalizados, uno de ellos sacó de entre sus prendas de vestir unos fierros con cinta roja adherida, percatándose el personal de la existencia de un armamento artesanal, motivo por el cual se detiene a una de las personas que se encontraban, que es mi representado, por porte ilegal de armamento prohibido por transitar en horario de estado de excepción constitucional y normas al toque de queda sin salvoconducto. El imputado, mi representado, no tenía autorización para portar dicha arma. Así las cosas, su señoría, la calificación jurídica de los hechos por los cuales se produjo la formalización es el delito establecido en el artículo 9 de la ley 17.778, porte de arma de fuego, y un delito contra la salud pública establecido en el artículo 318 del Código Penal, en calidad de autor y en grado de ejecución consumado. Mi representado, don Alexis Marcelo Vergara Chanqueo, goza, su señoría, de la atenuante objetiva establecida en el artículo 11, número 6 del Código Penal, esto es irreprochable conducta anterior, y en el caso de optar a un procedimiento abreviado, gozaría además de la causa del atenuante establecida en el artículo 11, número 9, esto es colaboración sustancial con el procedimiento. Si fuese la situación de que mi representado asumiere llevar a cabo un procedimiento abreviado, en virtud de la norma que en este acto mediante este requerimiento se
trata de establecer su inconstitucionalidad, no podría ser beneficiario de alguno de las, valga la redundancia, beneficios establecidos en el cuerpo legal de la ley 18.216. Esta defensa lo que hace es impugnar este artículo, ya que excluye el beneficio o derecho a la sustitución de las penas privativas de libertad a los delitos establecidos en la ley de control de armas. Lo que la defensa discute, su señoría, son los límites constitucionales a una mayor severidad de la reacción punitiva del Estado frente a conductas valoradas negativamente por parte de la sociedad a través de la ley. En términos específicos, lo que corresponde al interrogante constitucional relevante, consistente en determinarse entre conductas delictivas consideradas graves y respecto a las cuales se cree incrementar su dureza punitiva, incurre o no la ley una desproporción sustancial vis a vis respecto a otros delitos o conductas delictivas. Al excluir a estos tipos penales contemplados en la ley de control de armas, en este caso el porte ilegal de arma de fuego, del beneficio general de sustitución de penas privativas de libertad. En lo relativo al conflicto constitucional me hago presente, solicito a su señoría que se haga parte de lo que se establece en el recurso de inaplicabilidad interpuesto por esta parte, pero se puede dar cuenta que procede una discordancia entre lo establecido en la norma impugnada y lo establecido en el artículo 1 de la Constitución, el artículo 19, números 2 y 3, inciso sexto de nuestra también Constitución Política de la República, toda vez que se estaría en presencia de un imputado que goza de una irreprochable conducta anterior, que se enfrenta a un tratamiento punitivo en cuanto a un cumplimiento de pena, se refiere mucho más riguroso que a otros casos que tendrían una penalidad mucho mayor. Finalmente, señoría, se solicita o se tiene que considerar que la norma cuya declaración de inconstitucionalidad se solicita no ha sido declarada constitucional, o este excelentísimo tribunal, que la norma recurrida reviste el carácter decisorio desde la perspectiva del cumplimiento de la pena, que debe ser acatada por el sentenciado, que en el caso de Marras se encuentra en la gestión pendiente cuál es la acusación y preparación de juicio oral, y el representado actualmente se encuentra está en etapa de investigación la causa, y esperando que se pueda llevar a cabo, como lo planteo, un procedimiento obligado o la preparación de juicio oral. Su señoría, este larga toda esta parte. Gracias. Por el requirente, en causa rol 9260 y hasta por 5 minutos, tiene la palabra don José Andrés Alarcón. Muchas gracias, señora presidenta. Con la venia, señoría ilustrísima, señora excelentísima, perdón, alego en representación de don Fernando Antonio Cabrera Acuña, quien se encuentra en estos momentos acusado de un delito de tráfico ilícito de armas por hechos ocurridos en el mes de febrero del año 2018, en que por diversas razones mi representado, cediendo a presiones de los coacusados en esta causa, aceptó importar, ocultando en el interior de containers que mi representado llena. Él tiene una empresa de importación de autos y de accesorios de automóviles que tiene oficinas en Miami, en Estados Unidos, y él vive en Arica, y él se dedica a importar vehículos usados de Estados Unidos, repuestos, refaccionarlos y venderlos a clientes en nuestro país. Mi representado a través de internet conoció a los acusados, que son personas con antecedentes delictuales conocidos, y aceptó encargar para ellos ciertos vehículos de características deportivas, y lamentablemente incurrió en incumplimientos, en retrasos en entregar los vehículos encargados por los coacusados, situación que motivó por parte de ellos amenazas y presiones para que les compensara este incumplimiento por alguna manera, y mi representado equivocadamente aceptó entonces este favor de traer de Estados Unidos oculto en estos containers 2 armas de fuego y algunos cartuchos de munición para ellas. Mi representado fue formalizado en primer término por el delito de asociación ilícita y de tráfico ilícito de armas. Sin embargo, gracias a la investigación del Ministerio Público con los policías de la Policía de Investigaciones de Chile, se aclaró
que mi representado formó parte de esta actividad solo en el último momento a través de la conducta ya descrita, y que las armas no eran para él, no las iba a utilizar él tampoco, y además mi representado prestó una importantísima colaboración ante el Ministerio Público, puesto que él logró entregar antecedentes que permitieron la identificación y la detención del coacusado que, estando en Estados Unidos, realizaba la compra de las armas que fueron en repetidas ocasiones enviadas a Chile, en una de las cuales, como ya dije, intervino mi representado. Gracias a esa colaboración que se prestó en tiempo real con el FBI en Estados Unidos, se logró la individualización de esta persona en Estados Unidos, se logró su detención y también la frustración de un último envío que esta persona intentó realizar a nuestro país. Por todas estas colaboraciones es que el Ministerio Público accedió a sustituir la medida cautelar de prisión preventiva impuesta en un primer término a mi representado por la de arresto domiciliario total el día 9 de noviembre del año 2018, situación cautelar en la que permanece mi representado hasta la fecha. De tal manera que desde ya me llama la atención en la oposición que ha presentado el Ministerio Público a esta solicitud de inaplicabilidad del artículo primero de la ley 18.216 solicitada por esta parte, por cuanto el Ministerio Público desconoce esta colaboración prestada concretamente por mi representado en la causa, y también desconoce las conversaciones que tenemos con el fiscal de la causa con el objeto de o llegar a un procedimiento abreviado que le reconozca una calidad de cómplice y le permita por esa vía acceder a una pena rebajada conforme lo establece nuestro Código Penal, o bien a una colaboración valorada por el Tribunal de Fondo en el evento que no exista abreviado y que tengamos que ir a juicio oral, con el objeto también de nosotros presentar al tribunal esta solicitud de ser calificada también su participación en calidad de cómplice por la conducta ya planteada. Pues bien, llama la atención la oposición del Ministerio Público, señoría excelentísima, y también nos llama la atención que el Ministerio Público señale en su escrito de oposición que mi representado no tiene derecho a beneficio porque señala que tiene una condena anterior del año 2014. Lo cierto es que, tal como lo señala el extracto de filiación y antecedentes acompañado por esta parte, en nuestro requerimiento de inaplicabilidad, mi representado cumplió dicha condena, que se trató de él firmó un plano para solicitar un permiso a la Dirección de Obras de Arica, se le condenó por ejercicio ilegal de la profesión y cumplió la pena el 8 de mayo del año 2015, razón por la cual ya han transcurrido más de 5 años de lo que plazo que establece la ley 18.216 para ya no considerar esta condena y, por lo tanto, conforme al artículo primero, inciso sexto de la ley 18.216, mi representado sí tiene derecho a alguna de las penas alternativas que establece la ley 18.216. Y en este panorama, señoría excelentísima, es que entonces la norma que estamos solicitando, la declaración de inaplicabilidad a través de esta solicitud, se transforma en una norma decisoria que impide a mi representado hoy día poder acceder a una pena alternativa, y por estas razones, señoría excelentísima, que solicitamos se declare inaplicable este precepto legal en este caso concreto, con el objeto que mi representado pueda tener el derecho de muchos otros condenados por delitos mucho más graves. No olvidemos que él está acusado hoy día por una figura de peligro abstracto. No, afortunadamente, con estas armas y esta conducta punible que reconocemos cometió mi representado, no se lesionó la integridad física de persona alguna, y desde esa perspectiva aparece una abierta desproporción en relación a otras personas condenadas por delitos concretos que han significado la lesión concreta a, por ejemplo, la vida o la integridad física de personas por delitos de homicidio, frustrado o no, o por delitos de lesiones graves, etcétera, que significando un daño real y concreto a la integridad física o salud o vida de las víctimas, sí pueden acceder a penas alternativas en el evento que se reúnan los demás requisitos legales. Señoría, termino, señora presidenta, razón por la cual solicito entonces que se declare inaplicable este precepto legal, por cuanto significa, es contrario a la dignidad humana, conforme lo establecido
y este excelentísimo tribunal, de acuerdo a las dos líneas jurisprudenciales establecidas en fallo número 3062 y 2995, 3053, 3127, sigue, que conforme lo conoce bien, señoría excelentísima, por estas dos líneas jurisprudenciales, esta norma resulta contraria a la Constitución política, por lo cual solicitamos se acoja nuestra solicitud de inaplicabilidad de este precepto legal. Gracias, señora presidenta. Gracias a usted. Señora ministra, señores ministros, ¿tienen consultas a las señoras, a los señores abogados? No habiendo preguntas, ha terminado la vista conjunta del primer grupo de causas. Muchas gracias. Buen día, señorías. Buenos días. Buenos días.